Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es el primer mensaje, y esto que vamos a ver es una gran bendición que tenemos escrito en la bendita palabra de Dios. Dice el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras. Pedro se puso en pie con los 11 y empezó a predicar a la multitud que se encontraba allá afuera del aposento alto. Debemos notar que el hablar en lenguas paró exactamente cuando Pedro empezó a predicar. El Espíritu Santo ahora obraba a través de la predicación de Pedro. Y esto es muy importante. Eso nos deja ver que con la venida del Espíritu Santo, el principal acontecimiento de la historia de la iglesia fue la predicación de la palabra. Desde ahí es que el Señor nos está diciendo: esto es sumamente importante. La predicación de la palabra. Siempre van a ir ligados el Espíritu Santo con la bendita palabra de Dios. El mensaje lo veremos versículos obviamente más adelante de lo que Pedro está hablando aquí, precisamente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo un cambio tan notable en el apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? Pedro ahora tenía valor y audacia. Esto era un contraste precisamente con sus 3 negaciones de Jesús. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro fue uno de los que también se escondió después de que Cristo fue crucificado. Tal vez el único que acompañó hasta la cruz fue el apóstol Juan, pero de ahí en fuera todos los demás, como decimos en México, pelaron gallo. Se tuvieron miedo y se escondieron. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? La respuesta obviamente la vemos en el Cristo resucitado. A ellos ya no les quedó absolutamente ninguna duda de que todo lo que es, como si en ese momento se les abrieran los ojos y haber dicho: wow, todo lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo era verdad. Y Él ha resucitado. Y también obviamente en Hechos 1:8, cuando les dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro proclamó la verdad como un heraldo, levantando la voz, alzando la voz. Ante una multitud no había bocinas. Y él levantó la voz, se hizo notar. Este sermón notable no tenía preparación. No venía precedido así de decir Pedro levantarse esa mañana y decir: hoy voy a predicar a la multitud. Fue dado por el mismo Espíritu Santo en ese momento usando a Pedro. Y obviamente Pedro, como siempre fue aventado, le haber dicho: Señor, sí, aquí estoy. Pedro no se despertó esa mañana sabiendo que iba a predicar a miles y que miles iban a recibir, iban a venir a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, podemos decir que fue un sermón bien preparado, fue inspirado e impulsado por el Espíritu Santo. Porque los santos hombres de Dios, como mismo Pedro escribió en su primera carta, 1:21, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Luego añadió Pedro: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio. Pedro les estaba pidiendo que pongan atención, que les quede claro, que tomen en cuenta lo que está sucediendo. Pedro es como decirles: hey, ¿se fijan? Lo que ustedes escucharon, ese estruendo, ¿vieron ese estruendo? ¿Vieron ese viento recio que llegó? ¿Escucharon lo que todos estos 120 discípulos del Señor, entre ellos los 12 apóstoles, o sea, 108 discípulos más los 12 apóstoles hablando en lenguas, pero a cada uno en la lengua de todos los que estaban ahí, de cada nación? Lo que están viendo, lo que están viviendo y escuchando es un acontecimiento único, es el derramamiento del Espíritu Santo profetizado por Joel. Que esto les sea notorio, que les quede completamente claro que se está cumpliendo la Escritura. Y con voz firme Pedro les dice en el verso 15: porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. O sea, ¿cómo se ponen a pensar, bola de burlones, a los que decían esto, no? Que estos van a estar borrachos ahorita a las 9 de la mañana. Ahora, para que podamos entender esto, tenemos que ir a la cultura de Israel. En Jerusalén y en todo Israel, obviamente, todo judío era muy celoso de sus tradiciones. No comían ni bebían hasta después de las responsabilidades que tenían con Dios. Y en la cultura judía de la época, esa hora estaba reservada exclusivamente para la oración y el ayuno, de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Ellos buscaban en oración al Señor. Pedro, ahora con celo por la obra del Espíritu Santo, les dice: estos no están borrachos, estos no están ebrios. Hey, tengan mucho cuidado de lo que dice. Y es que tampoco podemos pensar que los cristianos estaban actuando como si estuvieran borrachos, como algunos tratan hoy en día de decirte que es lo que sucedió. Que los veían como si anduvieran borrachitos. No es cierto. El Espíritu Santo no hace eso. La idea de estar ebrios en el Espíritu Santo no tiene fundamento en la palabra de Dios. De esa manera, el comentario de los burlones y escarnecedores en el día de Pentecostés no tenía ninguna base bíblica. No venía en la palabra de Dios, no venía en la Escritura. Tampoco debemos recibir la enseñanza que la experiencia de la llenura del Espíritu Santo es como si anduvieras intoxicado. Porque nunca perdieron el control de sus funciones físicas y mentales. Recordemos que el fruto del Espíritu es autocontrol, no la pérdida de este. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mismo Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios 14, 32 y 33 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, nadie puede decir: ay, es que no sé qué estoy diciendo. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. De eso se trata, y lo podemos ver, que de esa manera es como instruye precisamente nuestro Dios. El primer mensaje del verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este acontecimiento único del derramamiento del Espíritu Santo entre señales y maravillas y hablar en lenguas. Pedro alzó la voz, esencialmente dijo: escrito está. Esto no es algo que nosotros nos estamos sacando de la manga, no. Está profetizado, está dicho por nuestro Dios. Este enfoque de Pedro en la palabra de Dios no detuvo la obra del Espíritu Santo. Cumplió con lo que el Espíritu Santo quería hacer. Es la profecía de Joel 2, 28 al 32. Todas las señales y maravillas y hablar en lenguas eran lo que la palabra de Dios había dicho. Desafortunadamente, algunas personas ponen la palabra de Dios en contra del Espíritu, o viceversa. Piensan que es más espiritual si no hay estudio bíblico. Y es cuando lamentablemente se hace un espectáculo de lo que no es el Espíritu Santo, o de las manifestaciones del Espíritu Santo. Lamentablemente esto muchas veces se debe a la falsa enseñanza, a la enseñanza débil y torcida, obviamente, que enseñan los falsos maestros, usando su versículo favorito, que es 2 Corintios 3:6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ves? Ahí dice. Y de ese versículo quieren hacer una doctrina. Y está totalmente sacado de su contexto. La profecía de Joel se enfoca en el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y lo que escribió Pablo a los Corintios es hacer referencia a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pongamos atención. En el nuevo pacto, Dios no solo escribe sus mandamientos en tablas de piedra, sino que en el corazón, dando la fuerza para obedecer, hermanos. A eso es a lo que se está refiriendo precisamente el apóstol Pablo. Significa que el evangelio no proviene del propio intelecto del cristiano o del creyente, sino de Dios, que los capacita a través del Espíritu Santo. Por eso dice: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en oración, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra es verdad. Cristo es verdad. Nos va a guiar a Cristo a través de su palabra. No puede contradecir la palabra el Espíritu Santo, jamás. Esto es lo interesante, es lo hermoso del Evangelio. Es el primer mensaje. Y luego dice el verso 17, ahí en el capítulo 2 de Hechos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Esto es maravilloso, y ahorita veremos por qué. En los postreros días, dice Dios. La idea de los postreros días se refiere a la venida del Mesías. Ahí es donde inician los últimos días o los postreros días. Cuando tú ves en la Escritura que dice: y los postreros días o los últimos días, está refiriéndose desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida humilde y su regreso en gloria. Ahora, Jesús ya vino en humildad, y su regreso en gloria en cualquier momento puede ocurrir.
Esos son los postreros días. O sea, Pedro está diciendo, estamos en ello, es lo profetizado por Joel. En los postreros días, con los postreros días, Dios nos está enseñando que el día de Pentecostés es un evento histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ocurrió una sola vez. Ya no habrá más día de Pentecostés. Ya no, porque estamos en Pentecostés aún todavía. Hasta el reinado de Cristo, hasta el milenio. Se extiende hasta el retorno de nuestro Rey y más allá, hasta el milenio. El Espíritu Santo fue derramado para quedarse con todo aquel que ha nacido de nuevo. Mira lo que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versos 13 y 14, dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea Dios, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, hermanos, es la garantía que tenemos para la eternidad. Desde ahora y para siempre. Eso es lo que es Pentecostés. ¡Qué bendición! Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Al citar Pedro al profeta Joel, está demostrando con hechos lo que estos hombres de toda nación estaban presenciando en ese momento para ellos. Por eso les dice Pedro: hey, vean, que les sea notorio, hoy se ha cumplido esta escritura. Bendito sea Dios, el Espíritu Santo derramado sobre ellos. Antes el Espíritu Santo, para que podamos entenderlo, antes el Espíritu Santo era dado precisamente por Dios como en gotas, para momentos específicos y a personas específicas. Hoy no, ahora es derramado sobre toda carne, sobre todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto fue un glorioso énfasis en el día de Pentecostés. Bajo el antiguo pacto, ciertas personas fueron llamadas con el Espíritu Santo en ciertos tiempos para propósitos específicos. Ahora, bajo el nuevo pacto, el derramamiento del Espíritu Santo es para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto es una gran bendición y privilegio que tenemos tú y yo, hermanos. Que muchos del Antiguo Testamento quisieron haberlo tenido. No se había previsto ni prometido una presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de ningún santo del Antiguo Testamento. Fíjate qué bendición tenemos en Cristo Jesús. Esto cambia bajo el nuevo pacto. Yo no sé tú, pero esto a mí me emociona. Y a la vez me pone así como que, uy, qué responsabilidad tan grande tenemos. Tenemos un privilegio enorme, maravilloso en Cristo, como lo que leímos antes de iniciar. Bueno, cuando ya iniciamos la alabanza, tenemos una bendicionzota enorme que debemos valorar. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fueron todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto, hermano, lo valoraron muchísimo los cristianos del primer siglo. Le dieron un valor increíble. Lo creían, el derramamiento del Espíritu Santo, imagínate. Ellos se sentían súper agradecidos, como debemos de sentirnos nosotros, que sin merecer
sin merecer. El Señor derramó de su Santo Espíritu, ese Santo Espíritu que se movía cuando el Señor estaba creando la tierra. Ese es el que está en nosotros. Con razón Pablo cuando habla dice, si es que el Espíritu Santo está en ustedes, ¡qué bendición! Mira, el pastor A.W. Tozer, uno de mis favoritos, uno de los escritores favoritos, y principalmente cuando él habla del Espíritu Santo, él escribe y dice, si se retirara el Espíritu Santo de la iglesia, hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría estando y nadie notaría la diferencia. Qué triste, pero es la verdad. Y dice, si se hubiera retirado el Espíritu Santo de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hacía ya no estaría y todos habrían notado la diferencia. Es por todo lo que hemos hablado, hermanos. La iglesia se ha corrompido. La iglesia está fragmentada. La iglesia no ha valorado lo que Cristo hizo y lo que ahora vive en ella. ¿Quién vive en ti? El Espíritu Santo. El que nos va a llevar al Padre, la garantía de nuestra redención. Sus hijos y sus hijas profetizarán, ve qué bendición, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Esto era muy recurrente en el Antiguo Testamento, únicamente en los profetas. Sí, en aquellos que escribieron el Antiguo Testamento. Fíjate qué privilegio, de qué privilegios gozamos. Imagínate lo que en el cielo están diciendo Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Jonás, el renegado, el desobediente, lo que han de estar diciendo, hijo. Y lo que nosotros estamos echando a perder. Mira, Números 12:6, le dice el Señor a Moisés, y él les dijo, escuchen ahora mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Yahvé, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. Eso es lo que hacía el profeta. Y hoy en día, ahora en el Nuevo Testamento, de Pentecostés para acá, el Espíritu Santo usa a los hijos de Dios, aquellos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, tal como lo dice Juan 1:13. Desde Pentecostés no importa si son jóvenes o ancianos, a todos se nos dio a beber del Espíritu, y todos, cualquiera de nosotros puede tener en ese momento el don de ver visiones, sueños. Obviamente todo relacionado con la palabra, y ahorita lo vamos a ver, pero de ver visiones y sueños, y de hablar, de profetizar, hablar la palabra.
Recordemos que el profeta del Antiguo Testamento era la palabra de Dios para el pueblo. Hoy no, ya la tenemos. La palabra profética más segura. Hechos 9, 10 y 12. Vemos algunos ejemplos. Obviamente Hechos y todo el Nuevo Testamento está plagado de estos ejemplos, pero por ejemplo Hechos 9, 10 y 12, dice 10 al 12, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Qué maravilla! Vemos a Cornelio, el centurión, varón piadoso y temeroso de Dios. Hechos 10:3, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Y también vemos el ejemplo del mismo Pedro, que subió a la azotea para orar. Y dice en Hechos 10 y 11, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, etcétera, etcétera. Pedro está orando en la azotea y experimenta esta visión, un éxtasis, vio el cielo abierto para recibir lo divino. Lo mismo le aconteció a Pablo, exactamente igual que a Pedro. Dicen que Pablo lo estaba obrando, Hechos 22, 17 y 18, te lo leo rápido o va a aparecer ahí, Hechos 22, 17 y 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, ¿a quién le vio? A nuestro Señor Jesús. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces, desde el día de Pentecostés hasta ahora, las profecías de visiones y los sueños tienen que ir de la mano de la palabra de Dios. O ser evaluados a la luz de la palabra de Dios. Como les decía hace rato, 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en sus corazones, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos enseña que ahora todo se evalúa bajo la palabra de Dios. Tenemos que pesar los espíritus, como dice 1 Juan 4:1, porque hay muchos falsos profetas o predicadores en el mundo. Y vamos al verso 18, esto es el primer mensaje de Pedro. Hechos 2:18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Exegésicamente hablando, profetizar significa predicar, hoy en día. Por eso el Señor le dice, profetízale a los huesos secos, háblales palabra de Yahvé. Es la palabra del Señor. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento en cuanto a los profetas. Era la palabra del Señor y nos quedó registrada. Y todo ha estado registrado. Ya quedó sellada la palabra de Dios. Es lo dicho por nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a su trono de gloria. Por eso dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y vamos a ir a predicar a todo el mundo.
Vayan y prediquen, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso es lo que dice el Señor, es la promesa hecha por el Padre. Profetizarán, habrá una gran proclamación del Evangelio, de la verdad de Dios. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio al reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Profeticemos, hablemos, prediquemos. Decía el pastor Matthew Henry, él vivió de los años 1662 hasta 1714, y mira lo que él decía: los que están llenos del Espíritu Santo, como Esteban, también están llenos de la palabra de Dios como él. ¡Qué bendición! Así de simple. Verso 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Claro que nuestro Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo señales. Todo el libro de Hechos lo vemos, que hay milagros tras milagros. Dios usando poderosamente a sus hijos. Hay hasta una transportación ahí que le hace a Felipe el Señor, que yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo fue? ¡Qué bendición! El Señor lo traspuso. Dios manifestándose en medio de persecución, de muerte y de grandes pruebas. Así que cuando estés en diversas pruebas, no temas. Dios es especialista en glorificarse en esos peores momentos. No temas, simplemente dobla tu rodilla y dile: Señor, ayúdame a entender, dame fe, o déjame ver hacia dónde va esto, Señor. Bendito sea Dios. Hechos 15:12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Obviamente hablando de lo principal, que es la salvación, de cuántos habían recibido a Cristo, y obviamente milagros de sanidades. Los prodigios y señales no solo los vemos en Hechos, sino en todo el Nuevo Testamento, y ahora algunos eruditos creen que también se trata, obviamente, yo también lo veo así, de los últimos tiempos, cuando leemos señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. Esto nos lleva rápidamente a la segunda venida de Cristo, porque todos estos fenómenos están relacionados con esa venida, con la ira de Dios en la tierra. Y luego la venida de nuestro Señor. Apocalipsis 8, 7 y 8, mira lo que dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Todo esto es la profecía de Joel. También va encaminado para el establecimiento del reino de Cristo en el milenio. Es el mensaje a la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Yo por eso insisto y digo, va a llegar el día lamentable para el que se quede, que va a querer asistir a la iglesia y no va a poder. Va a llegar ese día en que te quedaste y vas a querer ir a la iglesia y no vas a poder. Verso 20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí lo habla claramente Pedro, citando precisamente a Joel 2.
Es obvio que se trata de la tribulación y la segunda venida de Cristo. Se trata de los últimos tiempos. Mateo 24, 29 al 30 dice nuestro Señor Jesucristo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron de los últimos tiempos, hablándoles de su segunda venida. En Lucas 21, 25 y 26 leemos también de nuestro Señor Jesús: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dios cumple, hermanos, sus promesas. Dios cumple lo que Él ha prometido, lo que Él ha escrito, lo que Él ha dicho. Sus propósitos siempre llevan a cabo sus planes. Su palabra nunca vuelve vacía. Y dice la palabra que será prosperada siempre para lo que Él envió. Siempre se va a cumplir. Así que la palabra dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y manifiesto de nuestro Señor. Y créeme que así va a ser. Así será y así se cumplirá. Es la palabra de Dios. Así como estamos viendo que se cumplió Pentecostés por lo dicho por el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, así también su palabra. Y el verso 21 dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí está el corazón del Evangelio. Hasta esta hora de juicio, hasta esa hora de juicio y de la ira de Dios, cualquiera que quiera volverse a Cristo como Señor y Salvador será salvo. Bendita gracia de Dios. Gracias a Dios por su gracia, porque aún hasta el último momento Dios va a dar la oportunidad a esas personas de arrepentimiento. Lamentablemente a lo mejor les cuesta la vida, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo es esto? Romanos 10, 10 al 13. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyera no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿A qué se refiere la palabra? Y con esto termino. Invocar, confesar, es creer en serio, hermanos. No es como cuando tú le dices a una persona: es que recibe a Cristo en tu corazón. Digo, qué bueno si lo has hecho. Pero no es esa confesión. Lo que está hablando aquí tanto Pablo como Pedro, al hablar de confesión, literalmente significa no negar el nombre del Señor, aunque te estén amenazando de muerte. A eso se refiere. Por eso vemos que aún hasta el momento final de aquellos que se quedaron, si confiesan el nombre de Jesús, serán salvos, aunque los decapiten, aunque les den un balazo, aunque pase lo que pase, como ha pasado en los países árabes con los cristianos, como ha pasado en China y como ha pasado en muchos lugares, aún aquí mismo en México, en Oaxaca. Para esos lugares ha habido mártires, hombres que dan su vida por el Evangelio. Eso es confesar, es creer en serio.
No es como algunos dicen, no, pues es que es lo que ellos quisieron seguir. ¿Qué les costaba haber dicho no y haber seguido como cristianos después en el mundo? No hay ningún problema. No, no. Es no negar a Cristo. Esto es el Evangelio de Cristo, hermanos. Es el primer mensaje. Es lo profetizado por Joel. Señor, gracias por tu